Muy bien. Buenas tardes, doctores. A continuación vamos a presentar al doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez. Doctor Gabriel es licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en matemática por la Universidad Federal Fluminense y un doctorado en matemática por IMPA. Su tarea de investigación del doctor Gabriel son la geometría álgebra. Su presentación es presentar un estudio de las series lineales, límites exactas, el sentido de Poisson, curvas de tipo compacto con tres componentes irreductibles. Sin más, presentamos al doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez con su exposición titulada Series lineales límites para curvas de tipo compacto. Doctor, eh, Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, agradecer a la comisión organizadora por la invitación para poder presentar una ponencia en, en esta tercera edición del evento, ¿no? Del Congreso Internacional de Topología y Afines. Bien, entonces voy a compartir pantalla para presentar mi ponencia. Bien, entonces el tema sobre el cual voy a exponer son las series lineales límites para curvas de tipo compacto. Bien, la presentación la voy a estructurar del siguiente modo. Voy a dar una pequeña introducción sobre el tema, ¿sí? Una cierta descripción histórica breve sobre cómo se ha desarrollado este tema. Luego vamos a definir, ¿no?, conceptos básicos sobre qué cosa es una serie lineal límite y qué cosa es una serie lineal límite exacta en el sentido de Oserman. Luego, profundizando ya en los objetivos de esta presentación, voy a describir un cierto espacio que me va a servir para la construcción que vamos a ver. Y finalmente vamos a ver la construcción, digamos, principal de esta presentación. Bien, entonces, como introducción, ¿sí? Comenzamos estableciendo un poco de notación, ¿sí? Vamos a denotar con la letra X a una curva nodal proyectiva sobre los complejos. Vamos a trabajar con curvas de tipo compacto. ¿Sí? ¿Qué cosa es el concepto de tipo compacto? Bueno, consiste en que todas las componentes irreducibles de la curva X son lisas y el número de nodos de la curva, una curva nodal, es igual al número de componentes menos 1. ¿Sí? El caso particular en el cual nos vamos a centrar es este, el caso de tres componentes, ¿no? Sería un caso de una curva de tipo compacto. Tenemos tres componentes irreducibles, x1, x2 y x3, y dos nodos, ¿no? Entonces cumple la condición que el número de nodos es igual al número de componentes menos 1. En este caso particular es que se va a centrar nuestro estudio. Bien, entonces, Eisenbach y Harris, en 1986, desenvuelve una teoría de series lineales límites para curvas de tipo compacto, como un análogo de lo que se tiene en las series lineales en curvas lisas. ¿Sí? Cuando hablamos de series lineales en curvas lisas, que es el concepto, digamos, clásico conocido, ¿no?, básicamente nos referimos a que estamos trabajando con una curva lisa, con un haz inversible sobre esa curva lisa, ¿no? Un haz inversible sería esencialmente lo mismo que decir un fibrado vectorial de rango 1, ¿sí? Y estamos trabajando con un subespacio vectorial del espacio de secciones globales de este fibrado vectorial, ¿sí? Eso vendría a ser una serie lineal. En el caso liso, ese sería el concepto clásico, ¿no? Entonces, ese concepto, digamos que es clásicamente conocido, las series lineales en curvas lisas.
Y lo que hace Eisenbach y Harris en 1986 es desarrollar una teoría para curvas de tipo compacto, es decir, ya son curvas singulares. Esta teoría resulta ser una herramienta muy importante para argumentos de degeneración de curvas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, en ciertos contextos se puede trabajar con familias de curvas lisas que degeneran a una curva de tipo compacto, es decir, curvas lisas que degeneran a una curva singular. Esa idea la podemos pensar como una especie de límite, ¿no? Esa idea de decir que las curvas lisas degeneran a la curva de tipo compacto, la podemos pensar como una especie de límite. Entonces surge la pregunta, ¿no? Si geométricamente podemos ver en esta familia cómo las curvas lisas tienen un límite, una curva de tipo compacto, la pregunta sería, ¿qué sucede con series lineales en las curvas lisas? ¿Hacia qué tipo de objeto degeneran en la curva singular? ¿No? Eso daría lugar al concepto de serie lineal para curvas singulares, en este caso para curvas de tipo compacto. Esto es lo que Eisenbach y Harris lograron definir, ¿no? Y más que definir, lograron utilizar con eficiencia para demostrar resultados muy importantes. La idea de Eisenbach y Harris fue considerar solamente los posibles haces inversibles límites con grado D en una de las componentes irreducibles y grado 0 en las otras componentes. ¿Sí? Aquí ya estamos hablando del concepto de grado, ¿no? Un haz inversible va a tener un cierto grado en cada componente irreducible de la curva. Yendo al caso particular en el cual nos vamos a centrar, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en que el haz inversible tenga grado D en la primera componente y grado 0 en las otras componentes, ¿no? Eso lo representaríamos como D, 0,0. Ese sería el multigrado. Otra posibilidad sería que el haz inversible tenga grado D en la segunda componente y grado 0 en la primera y la tercera. Eso lo denotaríamos como 0,D,0. Ese sería el multigrado. Otra posibilidad sería el 00D, ¿no? Grado D en la tercera componente y grado 0 en la primera y segunda componente. Entonces, estos tres multigrados, D00, 0D0 y 00D, son los multigrados en los cuales se enfocaron Eisenbach y Harris. Entonces, eso es lo que inicialmente surgió históricamente como definición de serie lineal en curvas de tipo compacto, solo considerando este tipo de multigrados. Grado D en una componente y grado 0 en las otras componentes. Sin embargo, posteriormente, en el 2006, Osserman desenvuelve una nueva construcción de la teoría, considerando todos los posibles haces inversibles límites con cualquier multigrado no negativo. Entonces, yendo a nuestro caso de las tres componentes, no solamente tendríamos al D00, al 0D0 y al 00D. Aparecerían todas las otras posibilidades, ¿no? Aparecería D-1, 1,0, 1,D-1,0, ¿no? Cualquier multigrado no negativo, tal que la suma de las componentes, ¿no? Sea D, ¿no? Que el grado total sea D, ¿no? Entonces aparecen muchos más multigrados en la definición de Oser, ¿sí? Y bueno, intuitivamente podemos entender de que al considerar más multigrados debe haber mayor información. Y además de esta idea de tener mayor información, la teoría de Osserman se generaliza a fibrados vectoriales de rango mayor que 1. Recordar que lo que estoy hablando aquí de series lineales es en el caso de fibrados de rango 1, ¿no? Pero Osserman lo logra generalizar con su nueva definición a fibrados vectoriales de rango mayor que 1, ¿no? Entonces, esta es una razón por la cual esta generalización de Osserman se considera adecuada, ¿no? Porque generaliza a rango mayor. Bien, eso es un breve contexto de cómo surge esta teoría de series lineales límites, ¿no? Primero con Eisenbach y Harris y luego con Osserman. Y bueno, yendo a los objetivos de esta presentación, vamos a presentar un estudio de series lineales límites exactas en el sentido de Osserman, en curvas de tipo compacto con tres componentes irreducibles, ¿no? Es decir, este tipo de curvas. Vamos a caracterizar cuándo una serie lineal límite refinada. Este tipo de series son un tipo especial de series límites definidas por Eisenbach y Harris, ¿sí? Son un tipo de series límite que fueron importantes
en los resultados de Eisenbach y Harris. ¿Sí? Eisenbach y Harris, si bien es cierto, definieron series lineales límites, digamos de modo general, pero considerando solo los multigrados con grado D en una componente y grado C en las otras componentes. En sus demostraciones fue muy importante este tipo particular de series lineales, las series refinadas, ¿no? Y es por eso que en mi estudio me centré en este tipo de series, las series refinadas. Y lo que vamos a hacer es caracterizar cuándo estas series refinadas tienen una única extensión exacta. Cuando hablamos del concepto de extensión, nos referimos intuitivamente al hecho de que podemos partir de una serie refinada, en el sentido de Eisenbach y Harris, lo cual básicamente significa que tenemos información para los multigrados D00, 0D0 y 00D, y a partir de esa información en esos tres multigrados, podemos conseguir más información en los otros multigrados, ¿no? Eso es lo que estoy llamando aquí una extensión. Entonces, a partir de una serie de Eisenbach y Harris, que solamente tiene información en tres multigrados, vamos a construir una serie en el sentido de Oserman, es decir, vamos a construir información para todos los multigrados no negativos de grado total D. Entonces, en cierto sentido, estamos extendiendo la información y eso es lo que estoy llamándole una extensión. Entonces, vamos a caracterizar cuando las series refinadas tienen una única extensión exacta. Y también vamos a describir un método para construir extensiones exactas de series refinadas. ¿Sí? Entonces, esos son los objetivos principales de esta presentación. Este es el tipo de curvas y estos son los multigrados con los cuales vamos a trabajar. Bien, entonces comencemos con presentar la definición de una serie lineal límite. Bueno, ante todo necesitamos una pequeña construcción para poder llegar a esa definición. Entonces, fijada la curva X, ¿no? Con esta notación que hemos presentado, vamos a fijar un haz inversible sobre la curva X que tenga multigrado D, 0, 0. Este multigrado lo estoy fijando solo por conveniencia. Podría ser en realidad cualquier multigrado no negativo de grado total D. Sin embargo, es más sencillo, ¿no? de hacer la presentación con este multigrado particular. ¿Sí? Bien, entonces, dado este haz inversible, es posible construir otros haces inversibles que van a tener multigrado cualquier no negativo de grado total D. ¿Sí? Que es lo que estoy denotando aquí como I, D menos I menos L, L. Este es un multigrado de grado total D, no negativos si tomamos I y L con estas condiciones, ¿no? No negativos con suma menor o igual que D. Entonces, es posible definir estos haces inversibles a partir de un producto tensorial con el haz dado originalmente. Estos haces OX1, OX2, OX3 existen, se pueden construir. No voy a entrar en detalles sobre esos haces inversibles, ¿no? Solamente quiero dar la idea de que es posible construir estos haces a partir de las L y estos otros haces que existen independientemente del haz inversible L. ¿Sí? El OX1, OX2 o X3. Bien, entonces eso es lo primero, ¿no? Tenemos estos haces inversibles que pueden tener cualquier multigrado no negativo de grado total D, ¿sí? Y a partir de ellos, ¿no? Básicamente lo que estamos diciendo es que, dado un haz inversible de multigrado D00, hemos construido haces inversibles con todos los otros posibles multigrados no negativos de grado total D. Ahora, dada esta construcción, el siguiente objetivo es conectar estos haces inversibles a través de homomorfismos, ¿sí? Y esto es lo que estamos mostrando aquí, ¿sí? Es posible construir estos morfismos que conectan estos haces inversibles, ¿sí? En principio, estos morfismos los estamos definiendo para multigrados consecutivos, ¿sí? Consecutivos en el sentido de que en este diagrama sean multigrados consecutivos en sentido horizontal, ¿no? Que uno esté al costado del otro de manera horizontal, o que uno esté encima del otro, ¿no? En sentido vertical, o que uno esté en sentido diagonal consecutivo al otro, ¿sí? Solo considerando este tipo de diagonal que estoy señalando, ¿sí? El otro tipo de diagonal no es posible de construir estos morfismos, ¿sí? Solamente estamos definiendo morfismos en sentido horizontal, vertical y en este sentido diagonal.
Entonces estos morfismos se pueden construir, conectan los haces inversibles para multigrados consecutivos y tienen una propiedad importante, que es que al componer estos morfismos en sentidos opuestos, nos va a dar el morfismo nulo, ¿sí? Por ejemplo, si compongo el morfismo que va del 1D menos 1, 0 al 0D 0, lo compongo con el morfismo que va del 0D 0 al 1D menos 1, 0, esa composición va a ser nula, ¿sí? Entonces, esas composiciones en sentidos opuestos van a ser 0. Esa es una propiedad importante de estos morfismos, ¿sí? También se construyen con una cierta compatibilidad que no vamos a entrar en ese detalle, ¿sí? Entonces, resumiendo, lo que tenemos es haces inversibles para cada multigrado y morfismos que conectan esos haces inversibles para multigrados consecutivos en sentido horizontal, vertical y diagonal. Entonces, dada esa construcción, podemos definir qué cosa es una serie lineal límite, ¿sí? Recordando lo que había mencionado al inicio, en el caso de curvas lisas, ¿no? Una serie lineal es simplemente un subespacio vectorial dentro del espacio de secciones globales de un haz inversible sobre la curva, ¿no? Eso es en el caso liso. En este caso que estamos trabajando de la curva de tipo compacto, nuestra serie lineal límite va a consistir del haz inversible L, ¿no? De multigrado de 0, 0, y de subespacios vectoriales dentro del espacio de secciones globales para cada uno de estos haces inversibles. Entonces, para cada multigrado tenemos un espacio vectorial, para cada multigrado. Y además de dimensión R más 1. Y además vamos a suponer que estos espacios vectoriales están conectados vía los morfismos phi, en el sentido que se cumplen estas inclusiones. ¿Sí? Entonces, eso es una serie lineal límites, esta colección de subespacios vectoriales dentro de los espacios L que hemos construido, y esos espacios vectoriales están conectados por los morfismos phi. Eso vendría a ser una serie lineal límite, esa es la generalización que estamos dando de la definición usual del caso clásico de curvas lisas. El concepto de exacto surge naturalmente a partir de que estas composiciones son cero, ¿no? Dadas composiciones cero, uno se podría preguntar, significan que la imagen de este morfismo está dentro del núcleo del otro morfismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuándo la imagen es igual al núcleo? Bueno, eso es lo que da lugar al concepto de exactitud, ¿no? Y es lo que definimos como serie lineal límite exacto, cuando la imagen de un morfismo coincide con el núcleo del morfismo que va en sentido opuesto, ¿sí? Esa va a ser nuestra definición de serie lineal límite exacta. Esos núcleos ciertamente se puede verificar que son iguales a estos espacios de secciones. Esta notación significa el espacio de secciones que se anulan en la componente XQ, o bueno, en este caso el espacio de secciones que se anulan en el complementar de XQ. ¿Sí? Esta afirmación de que los núcleos son iguales a estos espacios es consecuencia de esta definición. En realidad, como aquí se mencionó, estos morfismos son básicamente restricciones seguidos de isomorfismos e inclusiones. Entonces, por ejemplo, este morfismo phi, que es restricción XQ complementar, su núcleo son los espacios de secciones que se anulan en XQ complementar. ¿Sí? Lo mismo sería para este otro morfismo. Su núcleo es el espacio de secciones que se anulan en XQ, ¿sí? Como lo que se está mencionando aquí. Entonces, hasta ahí tendríamos nuestros conceptos básicos de qué cosa es una serie lineal límite y qué cosa es una serie lineal límite exacta, ¿no? Estas son básicamente esto está basado en las definiciones dadas por Osserman. Si bien es cierto, Osserman inicialmente trabajó esos conceptos para curvas de tipo compacto con dos componentes, ¿sí? Esta es la generalización natural para tres componentes, ¿no? Entonces, eso con respecto a las definiciones. Yendo a nuestro objetivo, ¿no? Que es básicamente construir extensiones y caracterizar cuándo la extensión exacta es única. Para poder trabajar estas extensiones, para poder construirlas, vamos a definir un cierto espacio que voy a llamar K y L. ¿Sí? Entonces, partimos de lo siguiente en este caso. Vamos a considerar que tenemos, ¿no? Estos tres haces inversibles, ¿no?
que se obtienen a partir del haz inversible L, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Todos estos haces inversibles se obtienen a partir del haz L. Lo que vamos a considerar es que tenemos un espacio vectorial dentro del espacio de secciones globales para cada uno de estos tres multigrados, el D00, el 0D0 y el 00D, ¿no? Y vamos a suponer que esos espacios vectoriales, ¿no? Satisfacen la condición de ser una serie refinada en el sentido de Eisenbach y Harris. ¿Sí? Esa es una condición en órdenes de anulamiento, ¿sí? Vamos a suponer que eso se está cumpliendo. Y bueno, nuestro objetivo, como habíamos mencionado, es extender esa serie refinada, que solamente nos da información en los tres multigrados 0D0, 00D y D00, extenderlo a todos los otros multigrados. De manera que nuestro objetivo va a ser construir todos estos otros espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces tenemos como información solo tres espacios vectoriales, ¿sí? Para D00, 0D0 y 00D, y vamos a construir todos los otros espacios vectoriales que nos indica la definición de Oserv. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa extensión. Para poder construir esos espacios vectoriales, voy a definir este espacio K y L dentro del espacio de secciones globales de este haz inversible L. Simplemente este espacio es básicamente el subespacio formado por las secciones cuya restricción a X1 está dentro del BX1 y a su vez tiene orden de anulamiento en A mayor o igual que D menos I, ¿no? Su restricción a X2 está dentro de B de X2 y tiene orden de anulamiento en A mayor o igual que I y orden de anulamiento en B mayor o igual que L. Y su restricción X3 está dentro de B de X3 y tiene orden de anulamiento en B mayor o igual que D menos L. ¿Sí? Entonces, ese sería nuestro espacio K y L. Y se puede demostrar, y aquí lo mencionamos como una observación, que si suponemos que tenemos una extensión de nuestra serie lineal refinada que estamos llamando H, entonces se va a cumplir que estos espacios siempre están dentro del correspondiente espacio K y L. ¿Sí? Es por eso que estamos definiendo estos espacios. Estos espacios contienen a los subespacios que queremos construir. ¿Sí? Estos espacios que queremos construir en principio no sabemos si existen. ¿Sí? O sea, en principio podrían no existir. Entonces, si existen, están dentro de estos K y L. Entonces, esta observación, ¿no?, nos hace, digamos, pensar en que estos espacios K y L son importantes, ¿no?, y que es importante entenderlos y entender qué propiedades básicas tienen. Entonces, aquí estoy estableciendo alguna notación para estos espacios K y L y para los órdenes de anulamiento del espacio Bx2 en los puntos A y B, ¿sí?, del espacio Bx2. Y bueno, una proposición que resume algunas de las propiedades importantes de estos espacios K es la siguiente. Estos subespacios K están conectados por los morfismos phi, ¿sí? Eso es una condición que lógicamente esperamos, ya que la extensión que queremos construir, ¿no?, al ser una extensión, debe de conectar los espacios, ¿no? Entonces, es de esperar, ¿no?, intuitivamente, que para poder conectar los espacios B, deberíamos poder conectar los espacios K, ¿no? O al menos es lo que esperaríamos, y es algo que es cierto. Esos espacios K están conectados. Otra propiedad importante de estos espacios K es que su dimensión es R más 1, para I menor o igual que B0, y también para L menor o igual que B'0. ¿Sí? Esta es una condición interesante, ¿no? Observar lo siguiente. Si los subespacios que estamos buscando tienen dimensión R más 1, ¿no?, porque eso es lo que queremos, dimensión R más 1. Entonces, si el espacio B tiene dimensión R más 1 y está dentro del espacio K, y el espacio K también tiene dimensión R más 1, lógicamente van a tener que ser necesariamente iguales. Entonces, para este grupo de multigrados, los espacios B que estamos buscando necesariamente tienen que ser igual a los espacios K, ¿no?, para este grupo de multigrados. ¿Sí? Lógicamente hay más multigrados. Una tercera propiedad importante es que estos espacios K cumplen, ¿no?, algo similar a la exactitud.
Recordar la definición de exactitud es exactitud en ambas direcciones, estas dos condiciones para multigrados consecutivos. Bueno, los espacios K cumplen algo parecido, pero solamente en un sentido. Básicamente solamente estarían cumpliendo esta condición no necesariamente, y la están cumpliendo solamente para K igual a 1 y 3, ¿sí? Para 2 no necesariamente. Entonces están cumpliendo parte, ¿no? Esencialmente, ¿no? Parte de la definición de exactitud. Entonces, en cierto sentido, esta proposición, ¿no? Podríamos resumirla diciendo que los espacios K tienen propiedades similares a las extensiones exactas que estamos buscando construir. Están conectados, algunos de ellos tienen dimensión R+1 y cumplen cierta parte de la condición de exactitud. ¿Sí? Entonces, estas condiciones, en cierto sentido, pues dan la esperanza, digámoslo así, de poder construir la extensión exacta, ¿no? Y eso es lo que, en efecto, es posible. Entonces, vamos a pasar a describir, ¿sí? la construcción de estas extensiones exactas. Entonces, la descripción, esta construcción va a ser hecha inductivamente, ¿sí? Y para poder hacer esta construcción ha sido muy importante eh, poder visualizar los multigrados con un orden, digamos, específico, ¿sí? En mi caso, en mi trabajo, yo he, digamos, optado por visualizar los multigrados de este modo, con este orden particular, y este orden nos va a servir para poder establecer una construcción inductiva, ¿no? Esta construcción inductiva tiene que seguir un cierto orden, ¿no? Y ese orden lo vamos a sacar de este triángulo de multigrados. Bien, entonces, vamos a considerar, bueno, comencemos observando lo siguiente. De acuerdo a la observación 1, ¿no? Recordar que habíamos dicho que los espacios que queremos construir están dentro de los espacios K, ¿sí? Tienen que estar dentro, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que observar. Entonces, sabemos dónde tenemos que buscar. Tenemos que buscar dentro de los espacios K. Ahora bien, el primer ítem de la proposición que acabamos de mencionar nos dice que los espacios K están conectados, ¿no? Eso quiere decir que estos espacios K que estamos denotando aquí están conectados por los morfismos phi. Los morfismos phi llevan el espacio KD en el espacio KD2'. Este otro morfismo phi lleva el KD2' en el KD', etc. ¿No? Los espacios K están conectados de acuerdo a este primer ítem de la proposición. Este orden de los multigrados está hecho teniendo en cuenta este triángulo. ¿Sí? Exactamente ese triángulo, ¿no? En ese triángulo hay un orden horizontal, un orden vertical, un orden diagonal, ¿no? Exactamente eso es lo que estamos teniendo en cuenta en este diagrama. ¿Sí? Estos son multigrados consecutivos, ¿no? Diríamos que el multigrado D y el D2' están consecutivos en sentido horizontal, el D y el D3' están consecutivos en sentido vertical, ¿no? El D y el D' están consecutivos en sentido diagonal, ¿no? Son multigrados consecutivos. Bien, entonces vamos a razonar por inducción y vamos a suponer que los espacios B, D', D2' y D3', ¿no? Subespacios de dimensión R+1 de los correspondientes espacios K, vamos a suponer que ya están construidos, ¿no? Aquí en el KD', en el KD2' y en el KD3', vamos a suponer que ya los construimos, ¿sí? Y además vamos a suponer que cumplen lo que queremos, es decir, que cumplen condiciones de exactitud entre ellos, ¿no? Cumplen condiciones de exactitud entre ellos, es decir, el D' con el D2' cumple las condiciones de exactitud, ¿sí? Que es lo que está aquí en esta primera línea, y el D2' con el D3' cumplen las condiciones de exactitud entre ellos, que es esta segunda línea. ¿Sí? Entonces, estamos suponiendo eso, que ya los construimos, son de dimensión R+1, están dentro del espacio K correspondiente y cumplen las condiciones de exactitud entre ellos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es simplemente describir, ¿sí? No vamos a entrar en el detalle de la justificación, pero sí vamos a describir cuál es el espacio BD que cumple lo que queremos, ¿no? Es decir, ser un subespacio del K, tener dimensión R+1 y cumplir las condiciones de exactitud
con los espacios previamente construidos. Vamos a describir con precisión cómo se construye este espacio. Bien, entonces, para poder construir este espacio, vamos a hacer lo siguiente. Voy a denotar como beta a esta diferencia de dimensiones, ¿sí? Y voy a tomar, ¿no? Vectores U1 hasta U beta en este espacio, ¿no? De las secciones que se anulan en X1 en el B de 2', elementos linealmente independientes, tales que sea válida esta suma directa, ¿no? Lógicamente, esta suma directa es posible de acuerdo a cómo se ha definido beta como la diferencia de dimensiones de estos dos espacios. ¿Sí? Beta es la diferencia de dimensiones, por lo tanto existen estos vectores, ¿no? Sin ningún problema. Entonces tenemos estos vectores, tomamos cualesquiera que cumplan esa condición. Y bueno, aquí razonamos del siguiente modo. Estos vectores están en el B de 2' y se anulan en X1. Por estar en el B de 2' en particular, están en el K de 2', ¿no? Y se anulan en X1, ¿no? Y entonces aquí vamos a ir al ítem 3 de la proposición anterior, tomando Q igual a 1. Si yo tengo una sección que se anula en X1 en un espacio K, eso significa que viene, ¿no? Vía la imagen por un morfismo phi del K correspondiente, ¿no? Para Q igual a 1 sería el K que está consecutivo horizontalmente hacia el lado izquierdo, ¿okay? De acuerdo a esta igualdad. Entonces, de acuerdo a esto, cualquier elemento que se anule en X1 del K viene del correspondiente K que se encuentra en su lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, usamos eso y existirían estas preimágenes. Existirían preimágenes en el KD, ¿no? Lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Dado un elemento que se anula en X1 en el K, tiene preimagen que viene del KD, ¿no? Esto es para Q igual a 1. Eso es lo que aplicamos. Entonces, cada uno de estos U que están en el K de 2' y se anulan en X1, tienen preimágenes que vienen desde el KD. ¿Sí? Pues ahí estamos usando el ítem 3 de esta proposición. Existen estos vectores B que cumplen esas condiciones. Ahora, estos beta vectores los podemos usar y definir, ¿no? Tomar como espacio BD, justamente el espacio que estamos buscando, a esta suma. ¿Sí? Entonces, este es el espacio que va a cumplir. Podemos hacer algunas observaciones, ¿no? El espacio BD que estamos definiendo, ¿no? Lógicamente, como tiene que cumplir la condición de estar conectado con los otros espacios, necesariamente tiene que contener a esta imagen del BD' y contener a la imagen del BD3'. ¿Sí? Necesariamente tiene que contener las imágenes por la condición de estar conectados que se debe cumplir. Entonces, necesariamente el espacio BD debe contener esta suma. ¿Sí? Ahora bien, aquí no estamos entrando en el detalle, pero esta suma se puede demostrar que tiene dimensión R más 1 menos beta. ¿Sí? Justamente este beta. Se puede demostrar, ¿no? Utilizando todas las condiciones de exactitud que hemos asumido como hipótesis inductiva, se puede demostrar de que esta suma, ¿no? Que involucra justamente este D' y D3', se puede demostrar que esta suma tiene dimensión R más 1 menos beta, ¿no? Por lo tanto, la idea para llegar a este espacio era construir, ¿no? Saber qué cosa había que agregar para llegar a la dimensión R más 1 que queremos, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, un poco la idea de cómo se llegó a este espacio, ¿no? Se determinó la dimensión de esta suma, tiene dimensión R más 1 menos beta, y se buscó, ¿no? Cómo completar eso, ¿no? Agregarle elementos linealmente independientes para llegar a dimensión R más 1. Y bueno, se llegó a la conclusión de que estas preimágenes justamente satisfacen lo que se pide, ¿no? Esta suma, de hecho, va a ser una suma directa, ¿sí? Y este espacio B va a cumplir todas las condiciones de exactitud, va a tener dimensión R más 1 y lógicamente va a estar dentro del KD, ¿sí? Ya que, como hemos mencionado, ¿no? Recordar que los espacios B de prima
B de 2', B de 3', están dentro del correspondiente K de', K de 2' y K de 3', ¿no? Por lo tanto, las imágenes de los espacios B están dentro de las imágenes de los K, ¿no? Y como hemos dicho, los K están conectados, ¿no? Las imágenes de estos tres espacios K están dentro del KD, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estas imágenes del B de' y B de 3' están dentro del KD. Con respecto a los vectores B1, B beta, se han tomado justamente como elementos de KD, que son primágenes de los vectores U. Por lo tanto, también están en KD, ¿no? Entonces, es así como esta suma está dentro de KD, se puede demostrar que es una suma directa, por lo tanto va a tener dimensión R más 1, y se puede demostrar que cumple todas las condiciones de exactitud, ¿sí? Entonces, este es el espacio que estamos buscando, ¿no? Cumple las condiciones. Y finalmente, para cerrar esta idea de la construcción inductiva, ¿no? Lo que hemos hecho es describir el paso inductivo, ¿no? Suponiendo construidos previamente estos espacios, ¿no? B de', B de 2' y B de 3', y hemos construido el BD, ¿no? Pero para completar esta argumentación inductiva es necesario mencionar el primer paso de esta construcción, ¿no? Y el primer paso de esta construcción corresponde justamente a la primera columna de nuestro triángulo, ¿sí? A la primera columna de nuestro triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es mencionar quiénes serían los espacios B para esta primera columna, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquí es donde nos va a servir este segundo ítem, ¿sí? Para I menor o igual que B0, el K tiene dimensión R más 1, ¿sí? Entonces, en particular, para I igual a 0, el K tiene dimensión R más 1, ¿no? Y justamente esta primera columna del lado derecho tiene la primera componente, que es la que hemos denotado como I, ¿no? La primera componente es la que estamos denotando como I, es igual a 0. Entonces, aquí en esta primera columna, los K tienen dimensión R más 1, y por lo tanto los B necesariamente se tienen que definir como los K. Ese sería nuestro primer paso en la construcción inductiva, tomar los B como los K. De modo que eso, ¿no? Esencialmente nos describe completamente esta construcción inductiva, ¿sí? Entonces, resumiendo esta construcción inductiva, ¿sí? Lo que se ha hecho es construir, mejor dicho, ¿no? Tenemos como información inicial los espacios B, D00, B0D0 y B00D. Hemos construido los espacios en la columna para I igual a 0, ¿sí? Y la idea es continuar esta construcción inductiva que ya hemos descrito, ¿no? Yendo de derecha a izquierda. Una vez que ya hemos construido para I igual a 0, pasamos a I igual a 1, ¿sí? Y construimos de abajo hacia arriba, ¿sí? Voy construyendo los espacios de abajo hacia arriba, culmino con el I igual a 1, paso al I igual a 2, igual construyo los espacios de abajo hacia arriba y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho al describir este paso inductivo. En este paso inductivo, supusimos que el B de' y el B de 2' ya estaban construidos, que justamente corresponden a la columna previa que está al lado derecho de la columna del BD, ¿no? Esto se corresponde con lo que acabo de mencionar, de que esta construcción inductiva es hecha en cada columna yendo de derecha a izquierda, ¿no? A su vez, también hemos supuesto que el B de 3' está construido, ¿no? Antes de construir el BD, ¿no? Esto se corresponde con lo que he mencionado, que en cada columna en particular hacemos la construcción de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ese es el orden que se ha seguido. La construcción inductiva se ha hecho en cada columna, ¿no? Yendo de derecha a izquierda, ¿no? Y en cada columna en particular yendo de abajo hacia arriba. Ese es el orden de esta construcción inductiva, ¿sí? Repito, ese es el modo como, digamos, yo organicé la demostración, ¿no? Como organicé mis ideas, pero no es el único modo, ¿no? Ya que a modo de comentario, ¿no? Como podemos ver gráficamente, la componente X1 y X3 son básicamente simétricas, ¿no?
¿no? Obviamente, en casos particulares pueden ser curvas de naturaleza muy distinta, ¿sí? Pero para los efectos de la descripción inductiva que hemos hecho, no aparece para nada la naturaleza geométrica de las curvas, ¿sí? De modo que la misma construcción que se ha hecho se podría hacer en vez de, en vez de trabajar con las columnas, como he mencionado, trabajar con las filas, ¿sí? Entonces, habría otro tipo de construcción completamente simétrica si en vez de trabajar con las columnas de derecha a izquierda, trabajara con las filas de arriba hacia abajo. También sería posible, ¿sí? La única componente que sí es bien distinta es la componente x2, ¿no? Esa sí es de naturaleza bastante distinta, ¿no? Bien. Entonces, esa es la construcción, ¿sí? Y a partir de esta construcción podemos concluir que toda serie lineal límite refinada tiene por lo menos una extensión exacta, ¿sí? Esto es una conclusión inmediata, ya que en este proceso no hay ningún impedimento en esta construcción, ¿sí? En ningún momento se tiene que hacer una hipótesis adicional de ningún tipo. Por lo tanto, la extensión exacta siempre es posible de construir, ¿no? Siempre es posible de construir. Por lo tanto, la conclusión es que siempre existe por lo menos una extensión exacta, ¿sí? Decimos por lo menos porque, bueno, podría haber solo una. Eso podría suceder. Y de hecho, una vez que tenemos ya este método descrito, ¿no? Podemos usar este método para caracterizar cuándo existe extensión exacta única, ¿sí? A modo de comentario, también este método no solamente sirve para construir extensiones exactas, sino que también se puede demostrar que cualquier extensión exacta necesariamente viene construida por este método, ¿sí? Entonces, este método describe todas las posibles extensiones exactas, ¿sí? Y debido a esa generalidad, ¿no? que tiene el método, eh, me permitió caracterizar cuándo las extensiones exactas son únicas, ¿sí? Entonces se obtuvo el siguiente teorema. Entonces son equivalentes las siguientes tres afirmaciones. Existe extensión exacta única, es equivalente a esta condición para los espacios K, ¿no? Esta condición es interesante porque nos está diciendo de que en realidad muchos de los espacios K tienen dimensión R más 1, ¿sí? No solamente los que se sabía, digamos, a principio, ¿sí? Eh, para el caso de extensión exacta única, ¿no? No en general. Para condición exacta única es equivalente a que, digamos, la mayoría de los espacios K tengan dimensión R más 1, y esto a su vez es equivalente a que existe extensión única. Entonces, este teorema es interesante porque nos está diciendo que extensión única es equivalente a extensión exacta única, y además de establecer esa equivalencia, nos está dando algo más concreto en términos de las dimensiones de los espacios K, ¿sí? Esta condición, si bien es cierto, podría parecer que no sea muy manejable por trabajar en términos de esos espacios K, que podrían parecer tal vez un poco abstractos, ¿no? En realidad esa condición se puede escribir en otros términos un poco más concretos en términos de este espacio Bx2, ¿sí? Entonces es una condición que realmente es manejable, ¿sí? Y de hecho, como voy aquí a describir brevemente, eso se va a poder observar. Eh, Bien, brevemente aquí algunas observaciones sobre este teorema, ¿sí? La implicación 3 implica 1 es consecuencia de la observación, ¿sí? Porque si existe extensión única y sabemos que por lo menos existe una extensión exacta, entonces, ¿no? Lógicamente concluimos que tiene que ser una única extensión exacta. Entonces, 3 implica 1 es una consecuencia inmediata de la observación, que a su vez es una consecuencia inmediata de nuestro método. 1 implica 2 sí es la parte más extensa, ¿sí? En realidad aquí sí se usa mucho la descripción del método, ¿sí? Es una demostración extensa. Y 2 implica 3 es algo que ya fue hecho por Oster, ¿sí? Aquí quiero, digamos, comentar un poco este aspecto. Lo que Osserman realizó es lo siguiente, ¿sí?
Osserman trabajó con un tipo de curvas más generales que esta, en el sentido de que tienen más componentes, ¿sí? Pero mantienen esta idea, digamos, de ser una especie de cadena, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente agregar por aquí abajo una curva X4, ¿no? Luego una curva X5, una curva X6, manteniendo esta idea de que la curva siguiente intersecta a la anterior solamente en un nodo, y a la siguiente solamente en un nodo, y así sucesivamente. Básicamente es como si pensáramos en una cadena que está colgando, digámoslo así, ¿no? Entonces, Osserman trabajó con ese tipo de cadenas, ¿no? Y para ese tipo de cadenas, con un número arbitrario de componentes, ¿sí? Esta condición 2, y lo que hizo básicamente es suponer que se cumple esa condición 2 en su versión equivalente, y a partir de ello implicó que existe extensión única, ¿sí? De modo que 2 implica 3 es algo que Osserman ha hecho en el caso de cadenas, ¿no? Un caso más general que las curvas que estamos mostrando. En el caso particular que estamos con 3 componentes, la demostración es más sencilla de lo que hizo Osserman en su caso general. De que este teorema, en cierto sentido, está, en el caso de 3 componentes, está dando un recíproco a lo que estableció Osserman. Osserman estableció que para cadenas, la condición 2 implica extensión única, ¿no? No estableció el recíproco. Muy posiblemente el recíproco en general es falso, pero para 3 componentes es cierto, ¿no? Como lo estamos estableciendo en este teorema. Extensión única implica también la condición 2, ¿no? Pues para el caso de 3 componentes hemos, digamos, establecido el recíproco de lo que estableció Osserman. Y bien, para finalizar, quiero concluir con un ejemplo concreto de una serie refinada con una extensión exacta única, ¿sí? Solamente para mostrar que estas series, pues ciertamente se pueden manejar sin problemas, ¿no? Y hay casos concretos. Entonces, igual, bueno, voy a trabajar con un ejemplo sencillo aquí. Voy a considerar que las 3 curvas son P1, ¿sí? Y voy a considerar esta serie lineal, ¿sí? La que está formada por el espacio de secciones globales de OP1 de A, ¿no? Dentro del haz inversible OP1 de 3A, ¿no? Esta sería, digamos, mi serie lineal para la primera componente, para el primer P1, ¿no? Mi serie lineal para la segunda componente sería el OP1 de A más 2B con el espacio de secciones globales de OP1 de A. Y mi serie lineal para la sección, para la tercera componente P1 sería el haz inversible OP1 de 3B con cualquier subespacio de dimensión 2 del tenga intersección nula con el espacio de secciones globales de OP1 de B, ¿sí? Con esas condiciones que estoy estableciendo para este B de X3, se puede demostrar que esta serie va a ser refinada, ¿no? Refinado es una cierta condición en los órdenes de anulamiento, se puede demostrar, ¿no? Aquí el grado lógicamente va a ser 3, ¿no? Va a ser el grado 3. Y la dimensión, el R va a ser 1, ¿no? Ya que estos espacios B tienen dimensión 2. Y además, ¿no? Se puede calcular estos órdenes de anulamiento, ¿no? Estos órdenes de anulamiento son lo que hemos denotado, los órdenes de anulamiento del B de X2 en el punto A y en el punto B. Se pueden calcular con precisión, ¿no? Ya que tenemos este espacio, ¿no? Concreto en este concreto, y esto es accesible de manejar. Se pueden calcular esos órdenes de anulamiento. Se puede demostrar que el B0 es 0, que el B1 es 1, que el B0' es 2 y que el B1' es 3. ¿Sí? No es difícil hacer ese cálculo. Y esas condiciones implican lo siguiente. Si yo tomo un I y un L no negativos, cuya suma sea menor o igual que 3, entonces o el I es 0, ¿no? O el I es mayor o igual que 1. Y si el I es mayor o igual que 1 y la suma es menor o igual que 3, entonces el L tiene que ser menor o igual que 2. ¿Sí? Por lo tanto, necesariamente el I es menor o igual que 0, que es el B0, o el L es menor o igual que 2, que es el B0'. ¿Okay? Entonces, I y L no negativos con suma mayor o igual que 3
siempre implica I menor o igual que 0 o L menor o igual que 2. ¿Sí? Esta condición es justo la condición que habíamos mencionado, que implica siempre que los K tienen dimensión R más 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿no? Estaríamos en el caso de que los K tienen dimensión R más 1. ¿No? Y lógicamente, al tener todos los K dimensión R más 1, va a haber una extensión única. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo concreto de una serie refinada que tiene extensión exacta única. ¿Sí? Entonces, algunas referencias, ¿no? La presentación que acabo de mostrar es principalmente de este artículo que está aquí como número 1. ¿Sí? Estas ideas que he mencionado se pueden, ¿no? llevar adelante para estudiar otro tipo de objetos, ¿no? que es lo que se hace en este segundo artículo. Y bueno, algunas referencias más como las que he ido mencionando, ¿no? Isematic Harris, Oser, ¿no? Etcétera. Bien, muchas gracias. Bien, gracias, doctor Gabriel Muñoz, por su experiencia. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas por parte de los ustedes que nos acompañan. ¿Alguna pregunta para nosotros? ¿Algo que mejorar? ¿Alguna cuestión? Doctor Gabriel Muñoz. Vamos a esperar un momentito a ver si hay alguna pregunta adicional. Preguntas, vamos a ver. No hay preguntas. Muy bien, no hay preguntas. Agradecemos al doctor Gabriel Armando Muñoz por su participación. En un instante vamos a colocar el certificado, el certificado que le vamos a otorgar de parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y le agradecemos mucho por su excelente participación. Aquí tenemos Facultad de Ciencias Matemáticas, Tercer Congreso Internacional de Topología y Afines, certificado otorgado al doctor Gabriel Armando Muñoz Márquez en mérito a su participación como ponente. Y tenemos la firma del doctor Eugenio Cabañeda, vicedecano de investigación y posgrado, y también la firma del doctor, del decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, del doctor Alfonso Pérez Sebastián. Agradecemos mucho, doctor Gabriel Muñoz, y Muchas esperamos gracias. su Muchas gracias de presencia en nuevo. otra oportunidad. Gracias por su excelente ponencia. Ha aclarado muchas ideas y también ha propuesto algunas adicionales. Le agradecemos mucho por su Muchas participación. gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. A continuación tenemos con nosotros al profesor que nos va a ayudar a, a hacer las presentaciones, al profesor Gabriel, a ver.